Hola compañeros, mi nombre es Harold Andino, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Honduras. En este video tutorial les traigo preparado la solución del ejercicio 1429 del libro de termodinámica de Sengel, séptima edición. Antes de comenzar con la solución de este problema es necesario dar algunos conceptos básicos sobre la temática de las mezclas de gas y vapor. Empezaré diciendo que el aire de la atmósfera, el cual todos respiramos, contiene además de oxígeno, nitrógeno y otros gases que lo conforman, agua en forma de vapor, por lo cual la composición del aire atmosférico está dada por aire seco más vapor de agua. El aire seco se define como el aire que no contiene vapor de agua y cuya composición permanece relativamente constante en estado gaseoso, mientras que el vapor de agua varía de acuerdo con la condensación y evaporación de los océanos, ríos y lagos. Para cuantificar la cantidad de agua que hay en el aire se puede utilizar varios parámetros como ser la humedad relativa y la humedad específica. Un ejemplo de esto se ilustra en la figura correspondiente a esta diapositiva. Cuando se tiene un vaso con agua, las moléculas de agua en forma de vapor contenidas en el aire se enfrían al entrar en contacto con la superficie fría del vaso. Al disminuir la temperatura del vapor de agua por debajo de la temperatura de condensación, el vapor de agua se condensa. Ahora definiremos algunas propiedades que son importantes en esta temática. Empezaremos diciendo que la masa de vapor contenida en 1 kilogramo de aire seco se denomina humedad absoluta o humedad específica. Esta podemos decir que es variable. Luego tenemos la humedad relativa, que es la relación entre el vapor de agua contenido en el aire entre la máxima capacidad de vapor, que podría contener entre el 0% de humedad relativa, que corresponde al aire seco, y el 100% que correspondería al aire saturado. Cabe recalcar que si el aire saturado se le agrega más humedad o vapor de agua, ésta se condensará. Entonces diremos que entre menor sea la temperatura del aire, mayor será la humedad relativa. Por otro lado, si se aumenta la cantidad de vapor de agua contenido en el aire y manteniendo la misma temperatura, su humedad relativa aumentará. Ahora definiremos una propiedad que es muy importante para la resolución de nuestro ejercicio, que es la temperatura de punto de rocío, la cual definiremos como la temperatura de saturación a la cual tiene lugar la condensación del agua. Si la temperatura del aire disminuye por debajo de la temperatura de punto de rocío, el vapor de agua contenido en el aire comienza a condensarse, produciendo gotas en la superficie de contacto, así como se puede observar en la imagen. Una vez definidas estas propiedades, procederemos a resolver el ejercicio asignado. El ejercicio 1429 dice: después de una larga caminata a una temperatura de 12 grados centígrados en el exterior, una persona que usa anteojos entra a un cuarto a 25 grados centígrados y humedad relativa de 30%. Determine si los anteojos se empañarán. Entonces, entre los datos tenemos una temperatura en el exterior igual a 12 grados centígrados, una temperatura en el interior de 25 grados centígrados y una humedad relativa de 30%, aproximadamente 0.3. En este ejercicio se determinará si los anteojos se empañan. Partiendo de la hipótesis de que los anteojos se empañarán si la temperatura del interior del cuarto es menor que la temperatura del punto de rocío, pues diremos que la solución se resume en encontrar la temperatura del punto de rocío, que es la temperatura a la cual se inicia la condensación, y esto se da a presión constante, es decir, a la presión parcial de vapor de agua. Entonces, en esta figura lo que tenemos es un diagrama TS en lo que nos muestra cómo la temperatura disminuye desde un punto 1 o de un estado 1 hasta un estado 2, donde está situada entre la línea de saturación de vapor. Entonces, correspondiente a esta presión, tenemos una temperatura de saturación
que corresponde también a la temperatura de rocío, es decir, que la temperatura de saturación a esta presión constante es igual a la temperatura de rocío. Una vez definido lo anterior, solo bastaría encontrar la presión a la cual corresponde esta temperatura de saturación y por lo tanto la humedad relativa se define como la presión parcial de vapor de agua sobre la presión de saturación del agua. Entonces, de acuerdo a la tabla A4, encontramos que la presión de saturación del agua a la temperatura del interior del cuarto, que es 25 grados centígrados, corresponde a una presión de saturación de 3.16 kilopascales. Entonces calculamos para PBI y tenemos que es igual a 0.95, 0.94 kilopascales, que es aproximadamente 1 kilopascal. Luego vamos en búsqueda de esta presión de la tabla A5 para poder encontrar la temperatura de saturación para esta presión y así determinar la temperatura de rocío. Pues vemos que para 1 kilopascal corresponde una temperatura de saturación de 6.97. La temperatura de punto de rocío es igual a 6.97 de acuerdo a la tabla A5. De acuerdo a la hipótesis planteada al inicio de la solución de este problema, pues decíamos que si la temperatura interior es mayor a la temperatura de punto de rocío, es decir, la humedad en el aire de la casa, comenzará a condensarse por debajo de los 6.97 grados centígrados, ya que los anteojos están a una temperatura más alta que la temperatura de punto de rocío, la humedad no se condensará en ellos. Entonces, esta es la solución del ejercicio en la cual se determinó que el vapor de agua contenido en el aire no podrá condensarse en los anteojos de la persona. Espero que este video tutorial les haya servido. Muchas gracias por su atención.